Bueno, Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estoy probando esta nueva herramienta que vamos a explotarla cada vez más para poner los versículos y todo eso. Quiero dejar ese versículo como base para lo que voy a decir y retomar lo que estábamos hablando el fin de semana pasado, lo que había adelantado un poquitito, y retomar la pregunta que había hecho: ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Quiero retomarla y analizarla un poco más, porque sé que hay muchas dudas, a muchos como que se les movió el piso de lo que uno normalmente ve cotidianamente en la iglesia venía haciendo, y hay un montón de cosas nuevas porque estamos en una etapa especial. Entonces van a venir cosas nuevas y tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere. Por eso, qué mejor, qué ideal que hacer esta pregunta: ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Sobre esa pregunta quiero empezar en la última parte de la pregunta, que dice en este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Para poder ubicarnos. Necesitamos ubicarnos qué es lo que está pasando, ¿sí? Y es evidente que en este tiempo estamos en medio de un proceso, ¿sí? El proceso, como todos los procesos, tienen un principio y un final, ¿sí? Pero todo un desarrollo hasta que llega al final. Por eso a muchos les cuesta entender lo que estamos viviendo, porque estamos en medio del proceso. Cuando uno habla de proceso es permanentemente cambios, permanentemente ajustes, permanentemente cosas nuevas. Nos estamos desacostumbrando a lo viejo para pasar a algo nuevo. Cuando en Dios empiezan los procesos, no queda duda de que siempre es para llevarnos de un lugar a algo mejor, para llevarnos desde un crecimiento a llevarnos a otro crecimiento, a otra altura espiritual, a otro nivel de discernimiento, de profundidad de oración, de todo lo que el Espíritu Santo nos tiene para dar, ¿sí? Ahora, hay algo que se dio en forma muy especial, y es que este proceso no solo Dios afectó a la iglesia, sino que afectó al mundo entero. Acá está incluido todo ser humano, vamos a grandes rasgos, ¿no? Pero todos los países y en su gran mayoría entramos en este sistema que la excusa es la pandemia, estamos entramos en un proceso que nadie esperaba, que para todos es nuevo, tanto para cristianos, para no cristianos, para creyentes de otras religiones. Es un proceso, ¿sí?, que arrancó un día determinado y terminará en un momento que todavía no sabemos bien cuándo va a ser, ¿sí? Esta particularidad de este proceso que engloba a las dos partes, tanto cristianos como no cristianos, es para prestar mucha atención porque son momentos de la humanidad muy especiales y que Dios interviene de una manera muy directa. Cada acontecimiento mundial es permitido por Dios, administrado por Dios y es para algo. La gente muchas veces se equivoca y le da más grandeza al enemigo. Uno dice, uy, mira lo que está pasando, la pandemia, que la violencia, que sí, todo eso eso es verdad. Pero aunque si miramos con la vista espiritual, con la vista del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que Dios está más activo que nunca y está trabajando no solo en su iglesia, ¿sí? Porque creo que este último tiempo cada cristiano se ha hecho más de 100 preguntas por día, desde que se levanta a la mañana hasta que se acuesta. Y no solo los cristianos, sino
la gente que no conoce a Dios. Se pregunta y bueno, ¿y esto qué es? ¿Y qué está pasando? Y en un momento se sentían seguros en la rutina, porque el ser humano en la rutina se siente seguro, de repente le cambian todo, de repente el trabajo que parecía seguro, de repente te dice no vengas, y de repente, bueno, y un montón de cosas que sacudió al mundo. En este proceso, eh, tenemos que tener en cuenta o mirarlo de esta manera, ¿sí? Es como un artista que se pone a pintar el gran cuadro. Este ejemplo es muy usado y siempre viene ideal. Y uno se pone al lado del artista y el artista empieza a pintar. Y empieza a hacer los primeros garabatos, los primeros círculos, las primeras figuras, pero uno no sabe realmente en qué va a terminar lo que empezó a pintar. Solamente lo sabe el artista, ¿sí? Y nadie más. Y el espectador está entendiendo a medida que el artista avanza. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, nosotros, los cristianos, que tenemos esa comunión, en este caso con el artista en forma íntima, nosotros tenemos esta ventaja. Podemos acercarnos al artista y preguntarle, ¿qué estás haciendo? El artista es Dios de todas estas circunstancias. El que está detrás de todo esto siempre es Dios, en su voluntad permisiva, en su soberanía, en lo que tiene el pensado, planeado, siempre está Él, dibujando, pintando, haciendo algo nuevo para la iglesia, siempre es algo nuevo. Y nosotros nos acercamos y tenemos para preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Respondiendo a la pregunta del principio, ¿qué estás haciendo? Y hay un versículo que dice en 1 Corintios capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Sí? Esta es la versión, nueva traducción viviente, ¿sí? Pero es importante que rescatemos esto. El Espíritu Santo nos muestra lo profundo del artista, de lo que está haciendo en este tiempo. Y si nosotros caminamos entendiendo lo que está haciendo el artista, que es Dios, caminamos seguros, no podemos tropezar. Los cristianos no es que andamos en luz, bueno, esa es la luz. Y la luz ilumina y hace que no tropecemos. Y cuanto más luz tenemos, mejor vemos, más entendemos. Dice, bueno, yo ya había dicho que los cambios son para bien. Ahora, la pregunta es, volviendo dejando de lado ya ahora la parte del tiempo, ¿sí? Porque ya sabemos que ya nos ubicamos en tiempo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? El llamado de Dios en este tiempo, en esta luz, nosotros habíamos dicho el fin de semana pasado, hay dos tipos de revelaciones, las que son evidentes, las que sacamos por conclusión y las que sacamos por revelación del Espíritu, ¿sí? Por conclusión, yo ya algo adelanté el fin de semana pasado. Es evidente, una de las cosas que Dios está haciendo es desarraigando, separando lo que es la religión de la iglesia de Él, ¿sí? De lo que se llama, lo que sería la iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia no contaminada, porque esa iglesia está en este mundo, está en medio de todo está en medio de todo lo que conocemos, está a veces en medio de esa estructura llamada, está a veces en medio de esa estructura llamada religión, ¿sí?
pero Dios lo separó, lo rompió. Esta es la parte que está haciendo Dios en estos tiempos con la iglesia, no con el mundo, es otra cosa diferente, con la iglesia en sí. Es un principio de algo, porque es un rompimiento, es algo muy fuerte. Hay gente que está muy acostumbrada a la religión, a la rutina, a los actos de ir a un horario y terminar otro horario. No digo que esté mal, yo no digo que la religión hay que quitarla, pero es como que nos metió en un tamiz, decía el fin de semana pasado, en una especie de filtro, a ver realmente dónde estamos parados nosotros, a ver realmente cuál es nuestra revelación verdad, con significado, cuál es nuestra base verdadera. Todo esto desarmonizó lo que teníamos durante años armonizado y nos hacía sentir seguros. Y nos puso en nuestras casas cada uno, nos encerró y nos dijo, acá estás vos y acá estoy yo. Es decir, acá está vos, hermano, hermana, y acá estoy yo, el Señor. Hablemos. Hacía rato que no estábamos solos. Hacía rato que había sido absorbido por un montón de cosas. Es decir, el abanico es gigante. ¿Sí? Ahora, al hacer este rompimiento, por un lado es impactante para muchos, más los que durante años no han pasado, no han vivido otra cosa que nosotros, digamos, que experiencias, digamos, darse experiencia dentro del Evangelio y no se detenía nunca a razonar y a detenerse y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Es esto lo que vos querés? Entonces cuando viene el gran sacudón y Dios desestructura todo. Ejemplos bíblicos hay por doquier, de que estaba viviendo de una manera y de repente Dios le cambió la vida. Ni nos vamos a nombrar a Job, ni vamos a nombrar a tantos que de repente, a pesar de la rutina, ¿sí? Que venían haciendo las cosas bien, predicaban el Evangelio, hacían esto, aquello, el otro, campaña por acá, campaña por allá, y me toca predicar a mí, dirijo la alabanza, todas cosas que están dentro de todo, uno, digamos, humanamente están buenas, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es? La pregunta siempre es, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros, verdaderamente? Y esto es una señal clara de que quiere otra cosa, de que nos lleva a otro nivel. Viviana dijo, siento que me está llevando a otro nivel o preparándome para otra cosa. Eso lo está haciendo con todos, no podemos escapar. Ahora, el segundo punto, y acá medio estaría bueno que tomen nota los títulos y los versículos. Yo lo voy a leer, así no perdemos tiempo. Pero es casi profético lo que voy a decir ahora. Es decir, está ahí. No sé si existe esa palabra de que está ahí, pero lo quiero describir lo más puntual posible porque sentí que era del Espíritu. Porque yo ya vuelvo a repetir, si nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos por el Espíritu Santo al artista y preguntarle qué es lo que está haciendo, no duden que el artista, que en este caso es Dios, nos va a decir qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Y Dios me mostró esto, que es lo que quiero compartir con ustedes. El primer punto que está haciendo, en forma directa, sin vueltas, Dios en este tiempo llama a los cristianos dormidos. Dice, ¿a qué lo llama? A que despierten, ¿no? Por supuesto. Y tomen nota de esto, Mateo 25:10, yo lo leo. Dice, pero mientras, está hablando de las vírgenes, de las 10 vírgenes, ¿sí? Ese es el contexto que todos conocemos. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, esa palabra era para la proximidad del Hijo del Hombre. Velad y orad, estén preparados, por los últimos tiempos va a ser así. Bueno, entonces,
no solo lo que Dios reveló, que Dios está llamando a los cristianos dormidos, sino que hay un respaldo bíblico, ¿sí? Hay una palabra bíblica para esto, y es esto: las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes, a diferencia de las 5 insensatas, lo único que hicieron fue, aparte de las lámparas, tenían una vasija con aceite, ¿sí? Y cuando se iba apagando, la llenaban, se iba apagando, la llenaban. Tenían las vasijas, las otras no, ¿sí? Vino el esposo, se celebró la boda, pero se cerró la puerta. Entraron todas a celebrar. Y esto es para este último, estamos viendo tiempos de los finales, estamos en los atrios de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Tenemos que entenderlo así. No podemos, no estamos para escuchar alimento de bendición nada más. Este es un tiempo para empezar a agudizar, y a veces hay cosas que no nos va a gustar escucharlas. Tenemos que estar preparados para eso también, porque si no, no vamos a ser formados en la totalidad como cristianos. Pastor Mogio decía, las ovejas engordadas, hay ovejas de distintos tipos, hay ovejas que comen solamente un tipo de alimento. El Señor busca ovejas de calidad, que estén bien alimentadas, con lo que corresponde. Ni mucho, ni poco, ni nada. Es decir, la dieta que Dios tiene, la dieta del Espíritu, ¿sí? De la palabra que viene por la inspiración del Espíritu Santo. Algunas nos molesta, otras nos encanta, la de prosperidad nos gusta, la de sanidad nos gusta, pero a veces también viene, prepárense porque los tiempos son difíciles, tenemos que prepararnos, tenemos que buscar ayuno, oración, bueno, eso también es del Espíritu. Tenemos que despertar, ¿sí? Esta parte también incluye la comodidad espiritual, ¿sí? Rompe Dios con esto, la distracción espiritual. Los cristianos distraídos, nos distraemos a veces con Netflix, con un montón de pavadas, y el tiempo que perdemos en eso, el tiempo. Yo soy, Vanessa siempre me dice, no hablamos, yo soy archienemigo de eso, de esas cosas. Y entiendo que a veces uno se engancha con Internet. Mi tema de mi lucha es Internet a veces, el Facebook. Pero hay que tener la agudeza de escuchar al Espíritu, porque yo cuando estoy ahí siempre escucho la voz del Espíritu Santo y estoy seguro que le pasa a ustedes también. No estoy invirtiendo muchas horas mirando esto, estoy seguro, porque el Espíritu está hablando en forma directa, sin vuelta, sin vuelta. Y la liviandad. Cuando el cristiano está dormido, vive una vida liviana, liviana, ¿sí? Se lo toma todo liviano, la santidad liviana, la iglesia liviana, la predica, la salvación de las almas en forma liviana. Bueno, y un montón de cosas más. Anotaron, Dios llama a los cristianos dormidos. Mateo 25:10. El segundo punto, que Dios se acercó y le preguntó y el artista nos reveló, es Dios. Dios llama a sus hijos apartados. Los hijos apartados son diferentes a los que están dormidos. Los que están dormidos están dentro de la iglesia, están dormidos. Y los que están apartados no están dentro de la iglesia, están apartados. No hay mucha ciencia. Para esto también hay un respaldo bíblico y que habla también del del final de los tiempos y de la misericordia de Dios, porque también respaldando el versículo que leímos al principio. En este caso está en Lucas 15:14. Dios llama a sus hijos apartados. Lucas 15:14 dice, está hablando el hijo pródigo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle el alimento, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre, dijo. Y cuando llega el padre dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo pródigo vuelve. El que estaba, este es un tiempo, es más, antes de empezar este ministerio que estamos acá haciendo ahora, Casa de Dios,
la palabra que Dios me vino dando. De hecho, yo hice un libro, tengo un libro que después se lo voy a alcanzar a los hermanos que conocemos hace poquito. Quiero que todos lo tengan, porque es un libro, no es para todos los días ni para todos los momentos, muy específico, pero que habla de que Dios iba a traer un mover gigante y iba a traer a toda la gente que estaba apartada, los hermanos que están apartados, dolidos, maltratados, iban a volver, pero también apartados por rebeldía. El que dijo, ya dame lo que a mí me corresponde, déjame probar a mí en el mundo, a ver cómo me va, y cualquier cosa vuelvo. O esto del Evangelio ya lo entendí, no es tan así tampoco, hay que mesurarnos un poquito del mundo y un poquito de Dios, y está que se fue directamente. Dios llama a los hijos apartados, a los que están en rebeldía, los va a traer, los está trayendo. Toda esta situación mundial sacude hasta el más apartado, hasta el que está más alejado, lo sacude, porque dice, epa, viene seria la cosa, parece que era verdad. A los hijos que están en pecado, a los que están en ataduras, ¿sí? A los que no entendieron el amor de Dios, porque cuando alguien se va es porque no entendió el amor de Dios, no entendió otra cosa, no se le reveló, no se le hizo la luz. También el llamado es a los que se fueron con soberbia, porque los hay, y a los que se fueron sin entendimiento. Hay gente que se fue al mundo y dijo, esto no lo entiendo, la verdad que no es para mí, y se fueron. Pero este sacudón que hablé al principio, ¿sí? Sacude aún a ellos también, los alcanza a todos. Esto es global. El tercer punto, anoten, Dios llama a sus hijos heridos. Jeremías capítulo 50, versículo 6. Me quedan 10 minutos, espero hacerlo lo más rápido posible. Dice Jeremías capítulo 50, dice así, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Está hablando de los pastores que no sabían hacer bien la obra. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan a los pastores, no apacientan los pastores a los rebaños, no fortaleciste a los débiles, ni curaste a la oveja enferma, dice la perniquebrada, no te llevaron al redil de nuevo a la oveja que estaba perdida, a la que habíamos buscado durante tanto tiempo. Dice, y esas ovejas andan errantes, sin pastor, y son presas de las fieras. Es decir, si no encuentran una congregación nueva, no encuentran un grupo de hermanos, pueden ser presas de las fieras más en estos tiempos. Y dice, y estas ovejas, por los malos pastores, fueron llevados, esparcidas, y nadie más preguntó por ellas. Las ovejas heridas, esas ovejas que sufrieron todo esto, que están dando vuelta por ahí, que nadie más preguntó, ni se acuerdan de fulano, ni de mengano, que se congregaba con nosotros y se fue herido por una mala acción, una mala palabra, que le dijeron, algo que le dolió. Esas ovejas también Dios está buscando en este tiempo. Y por último, hermanos, lo voy a tener que achicar mucho porque dice 8 minutos. Me da mucha pena esto de achicar los tiempos. Creo que llegó bien, sí, creo que llegó con lo justo. Dice el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Sí? Él va, si ya no va ningún pastor, ningún hermano, ningún diácono, es Dios mismo que va, se les revela ahí donde está, en ese cuartito, en esa casa que no puede ni siquiera salir, se les revela porque dice, no sabe qué hacer la persona, en el momento dice, ve la Biblia ahí, la agarra y empieza a leerla, y de repente tiene un encuentro con Dios. Es Dios mismo el que fue a buscarla. Las ovejas estas, las que llama Dios heridas, son los hermanos heridos que se fueron de la iglesia, los que fueron abandonados, los violentados,
a veces se los exprimió tanto en la labor, hace esto, aquello, el otro, venite pestorario, ¿verdad? Que es una violencia eso, es una violencia. Y el Espíritu Santo rompió con eso este tiempo, o por lo menos al separarlo, te hace pensar, te hace meditar, te hace decir, pero ahora que estoy viéndolo desde afuera, ahora lo veo distinto. Ojalá venga esa luz, Dios quiera que venga esa luz. Hermanos que andan con hambre, dando vuelta buscando todavía iglesia, y andan con hambre, buscando dónde hay comida, alimento que realmente los nutra espiritualmente. Y abusados, ¿sí? Abusados en todo el sentido de la palabra, porque hasta hay un lavaje de cabeza que les hace hay iglesias que lavan la cabeza y que nada tiene que ver con las cosas espirituales, con las cosas de Dios, con las cosas del Espíritu, con lo que da vida. Cambian las cadenas del mundo por cadenas religiosas, muchos. A esos Dios también fue a buscar, ¿sí? Y el último, Dios llama a todo pueblo. En Salmos 22:30. Cuando digo todo pueblo, y vuelvo otra vez al mundo, ¿sí? Porque nosotros pertenecemos al pueblo, pero también Dios todavía tiene pueblo, ¿sí?, que salvar. ¿Me explico? Dice en Salmo 22:30, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, ¿sí? Cuando dice la postrera generación, hermano, está hablando de estos tiempos. Dice, vendrán y anunciarán su justicia. Es decir, nosotros, que estamos en los postreros tiempos, venimos hoy y anunciamos la justicia de Dios, ¿sí? Y miren esta parte que hace un clic. Dice, a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué quiere decir pueblo no nacido? ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a anunciarle a alguien que todavía no nació? ¿Cómo vamos a predicarle a alguien que todavía ni siquiera o está en la panza de la madre o ni siquiera está en los planes de nacer hasta ahora, capaz? No sé. Porque todavía hay un pueblo que está por nacer y está nosotros tenemos la responsabilidad de predicar para que ese pueblo nazca, ¿sí? Y tenemos toda la autoridad en este tiempo para hacerlo. Ahí Jorge decía, yo salí y empecé a trabajar, punto. No esperé otra cosa, porque Dios está motivando y está alcanzando ese pueblo no nacido para que nazca, para que vengan nueva gente, nazcan al reino de Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, vendrán y anunciarán la justicia de Dios a ese pueblo no nacido. Claro, en aquella época cuando escribió el Salmo todavía ni siquiera existíamos nosotros, ni siquiera están los postreros tiempos, ¿me entienden? Pero dice, y anunciarán lo que Dios hizo, las grandezas de Dios, la salvación de Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo. Estamos para anunciar esto y Dios nos respalda porque esta es otra cosa más que está haciendo Dios en este tiempo. Dios llama a todo pueblo, a toda nación a convertirse a Jesucristo. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, dice en Daniel 11:32, que lo había anunciado también el fin de semana pasado, mas el pueblo que conoce a Dios, ¿sí? Porque en realidad tenemos que dar tantas gracias porque hay escasez de alimento verdadero de la palabra de Dios. Hay escasez de gente que puede discernir el momento, ¿sí? Yo o cualquier otra persona podría preparar otro tipo de mensaje, pero yo sería deudor a Dios si no digo esto, ¿sí? Y Dios, cuando uno lo busca en profundidad, Dios se revela. El artista está para decirnos, mirá, antes que yo termine la obra, yo te voy a decir, te lo anticipo, esto va a tener este cuadro hermoso, te lo anticipo. Y Dios nos está anticipando hoy con esta palabra lo que tenemos que hacer y lo que va a hacer. ¿Por qué este movimiento grande? Y no tenemos que distraernos con todo lo demás. Es decir, nuestro concentramiento tiene que estar en estos puntos. Después vamos a escuchar
guerra, rumores de guerra, pestes, que esto, que aquello, que lo otro. No tenemos que distraernos de lo que Dios nos reveló, porque identificamos el tiempo, ¿sí? Como dijimos, y lo que el artista está haciendo, lo que Dios está haciendo en este tiempo, ¿sí? Y dice entonces, una vez que tenemos esa gracia, esa misericordia alcanzada a través del Espíritu Santo que nos revela esto, porque hay mucha gente que todavía se está preguntando qué es lo que está pasando. Dice Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No queda otra cosa. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que esforzarnos, tenemos que, ahora que estamos cada uno en nuestras casas, es el momento ideal para poder encerrarnos en un cuarto a buscar de Dios, a buscar de oración, a arreglar nuestras cuentas con Él, a buscar en la palabra, y Dios va a ir revelando más cosas, ¿sí? A medida que avanzamos, Dios nos va a ir trayendo cada vez más luz de los tiempos, porque acuérdense que esto tiene un final. Después, cuando termine este proceso, que dijimos hablando de procesos, cuando termine este proceso empezará otro, pero ya sabiendo a dónde vamos, es otra cosa. Nosotros los cristianos nos movemos con la luz de Jesucristo. La gente del mundo está todavía en interrogante y solamente está ahí, a la deriva. Amén, hermanos. ¿Entendieron? ¿Se escuchó bien? Bueno, queda un minuto, ¿sí? Voy a bendecirlos, voy a orar por ustedes y voy a orarlo hasta que se corte, ¿sí? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Señor, en este momento por haberme permitido predicar tu palabra. Gracias por la misericordia del Espíritu Santo. Gracias por la revelación de tu Santo Espíritu en medio de estos tiempos de tiniebla, de confusión y de falta de luz. Tú, Señor, te has revelado por medio del Espíritu Santo, al cual le damos todas las gracias de nuestro corazón, porque nos comunica con el corazón del Padre, como dice tu palabra, y nos revela, nos trae paz, porque al saber lo que estamos viviendo, al saber que Él tiene el control, tenemos la paz, tenemos, Señor, el caminar firme, caminamos firme, sabemos hacia dónde vamos. Te agradecemos porque no nos dejaste a la deriva, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos porque estás en búsqueda de cada hermano, de cada hermana que está apartado, que están dormidos, aquellos, Señor, que están buscando tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, y no la encuentran. Señor, te rogamos que tengas misericordia, Señor, conforme a la luz que nos has dado y a la motivación de tu Santo Espíritu. Señor, oramos